Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy. Semana a semana juntos para llevarles a ustedes la mayor información acerca del mundo de la salud. Hoy con dos grandes temas: ataque de pánico y epilepsia. La epilepsia, que es un trastorno neurológico crónico que padecen personas de todas las edades. Se trata de un trastorno cerebral que produce convulsiones recurrentes. Si bien hemos escuchado hablar acerca de la epilepsia, no sabemos bien de qué se trata, ni qué hacer frente a una persona que tiene una crisis de epilepsia frente a nosotros. Para ello, dialogamos con la doctora Claudia Volonté, neuróloga de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado. La epilepsia es una enfermedad, ¿sí?, que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas o convulsiones, como se dice habitualmente, reiteradas, repetidas, ¿sí?, en ausencia de una injuria o una lesión cerebral aguda. Eso lo tenemos que recalcar. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica o una convulsión, que es lo que más la gente está habituada a decir? Es cuando es una situación clínica que está dada por una descarga de neuronas en forma paroxística, ¿sí?, en forma brusca. Hay una zona del cerebro que hace que esas neuronas descarguen diferente al resto de las neuronas. Depende de la zona del cerebro donde esas neuronas descarguen, es la clínica que vamos a tener. Por eso las epilepsias, de acuerdo a la clínica que tengamos, porque el diagnóstico de esa convulsión es clínico y nos ayuda a nosotros a hacer una topografía de dónde está la lesión en el cerebro. Nosotros, si hablamos de epilepsia, vamos a hablar de epilepsias que pueden hablar del lóbulo frontal, del lóbulo parietal. De cada uno de los lóbulos del cerebro tiene una clínica diferente. Eso es una manera nosotros de poder clasificarlas. Vamos a hablar igual de la convulsión, que como tú decías es una palabra que a veces también escuchamos muy seguido, pero no nos queda claro qué es. Claro. ¿Cómo podemos detectar una convulsión? Ahí está. Tiene que quedar claro que toda persona que tiene una convulsión no por eso es epiléptico. ¿Ah? Nosotros en el diario vivir vemos de repente a gente que ha tenido una convulsión. Por ejemplo, un caso muy común es un lactante, un niño pequeño que ante está con fiebre y hace una convulsión. Ese niño no quiere decir que en el futuro sea epiléptico, ¿tá? Otra situación es un diabético, cuando le baja demasiado el azúcar puede hacer una convulsión. Es esa situación clínica, esa enfermedad que él tiene metabólica, que ante una alteración de su enfermedad hace una convulsión. Después de un traumatismo de cráneo, muchas veces las personas hacen una convulsión y no por eso es epiléptico. ¿Qué sería la convulsión clínicamente? La convulsión la definimos como es una situación clínica en que el paciente en forma brusca tiene movimientos que pueden ser o de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Eso es una convulsión. ¿Durante mucho tiempo o en un corto? Exactamente, dura poquito, generalmente dura menos de 5 minutos, es de inicio brusco, dura poquito y retrocede espontáneamente. ¿Y tiene alguna consecuencia una vez que alguien tiene una convulsión por primera vez? ¿Esto genera consecuencias o pueden, ser simplemente un hecho aislado? Claro. Bueno, generalmente en un paciente epiléptico ya conocido que tiene una convulsión, consecuencias no trae siempre y cuando sea así como yo digo, que sea algo breve, sobre todo breve, y que no esté en una situación de riesgo el paciente. ¿Tá? Por eso ahora vamos a hablar qué tenemos que hacer si vemos un paciente que convulsiva. ¿Tá? Pero claro, si esa convulsión empieza a repetirse o se mantiene, ahí sí las consecuencias pueden ser otras. Eso también nos puede implicar en un paciente epiléptico ya conocido, cuando podemos manejarlo dentro del ambiente familiar, por ejemplo, o cuando debemos recurrir a una emergencia móvil o que el paciente deba ser trasladado a un centro asistencial. A eso los epilépticos generalmente lo saben manejar y lo conocen, y la familia también. Es muy importante la información y que sepan cómo tratar a un paciente que tiene una convulsión. Hoy vos podés ir por la calle, ver un paciente que tiene una convulsión, se cae al suelo y empieza a moverse todo, ¿no? Primero puede tener una fase que es como rígida y después se mueve todo. El paciente se le pueden dar vuelta los ojos, puede largar espuma por la boca, puede hasta tener incontinencia de esfínteres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, primero, es una situación que crea miedo, que crea angustia, primero quedarnos al lado del paciente, que alguien quede al lado del paciente, ¿no? Segundo, si ese paciente, como yo digo, estar lo más cerca del suelo que se pueda. Evitar que se golpee
o retirar cosas punzantes o algún mueble que lo pueda lastimar, porque el paciente está moviendo su cabeza y sus miembros y se puede lastimar. Entonces tratar de que el lugar donde lo coloquemos o donde esté no haya nada con el que se pueda lastimar. Si podemos colocarle algo en la cabeza, lo ponemos de costado. ¿Y eso por qué? Porque antes estaba la idea que había que abrir la boca y sacarle la lengua por medio de que se ahogara. Y en realidad, si nosotros lo ponemos de costado, la cabeza y la lengua quedan y permiten que la vía aérea esté libre y el paciente no se ahoga. O sea, que está bien ese riesgo de, digamos, cuidar ese riesgo de que se ahogue. Claro, si en lo posible lo ponemos de costadito y ya está. ¿Sí? Con eso está. No hay que meterle nada en la boca para que muerda, ¿tá? No hay que tampoco meterle nosotros la mano en la boca. Excepto que recién haya comido y esté con un bolo de un alimento que lo veamos ahí, bueno, se lo retiramos. Pero si no, dejarlo de costado y con eso ya mantenemos la vía aérea libre y el paciente no se va a ahogar, que es uno de los miedos que más tiene la gente, porque a veces el paciente queda con una coloración un poco cianótica y estamos pensando que se está ahogando. Eso generalmente no dura más de 3-4 minutos como mucho, ¿está? No asustarse, no preocuparse en demasiado, tampoco más allá de acompañar al paciente como que lo estamos apretando, no, el paciente tenemos que mantenerlo, estar al lado, ¿tá? Evitar que se pegue, pero tampoco sujetarlo fuertemente. Si está con algo que lo está apretando el cuello de repente, o está acá, bueno, ahí sí, de repente le desabrochamos un botón, 2 botones, pero nada más. Y ahí esperamos que eso se dé solo. Esas son las primeras cosas que tenemos que hacer, y quedarnos al lado del paciente. Una vez que eso cede, si es un paciente conocido, podemos esperar y quedarnos ahí en la casa, esperar, porque tiene un periodo en que el paciente de repente queda como soporoso, demora en reaccionar. Pero generalmente a los pocos minutos el paciente ya sabe dónde está, le empezamos a hablar y responde, ¿tá? Ahora, no todas en la epilepsia en sí, no todas las crisis son con pérdida de conocimiento. Nosotros podemos tener movimiento de un lado solo del cuerpo y eso también ser un paciente epiléptico que tiene una crisis simple. Mueve un brazo, mueve una pierna, tiene movimientos automáticos, puede tener movimientos de la boca, puede tener unas sensaciones que la describe como sensaciones agradables y eso está dentro de un contexto de cierto tipo de epilepsia que no tienen pérdida de conocimiento. Ya tenemos un poco en claro de qué se trata la epilepsia. Pero también le preguntamos a la doctora Claudia Volonté acerca de los tratamientos y pronósticos hoy en día de la epilepsia. Y también nos enteramos de que existe una cirugía que puede solucionar esta situación. Hoy se ha avanzado mucho en el estudio de la epilepsia. Por suerte, no solo los estudios genéticos, la biología molecular, los estudios que se pueden realizar. Hoy en día, aparte que es un diagnóstico clínico, porque uno lo ve, podemos filmar eso. Se hace un video electroencefalograma, mientras el paciente está teniendo su crisis, nosotros filmamos eso y hacemos un electroencefalograma que muestra las descargas en el cerebro de lo que le está pasando al paciente. Aparte de eso se hacen otros estudios como la resonancia magnética, que hoy nos muestran ciertas lesiones que antes pensábamos que es todo genético y no sabíamos más nada, es epiléptico, es genético, pero hoy día se ven lesiones, sobre todo en el lóbulo temporal, que esas lesiones hasta pueden llegar a ser ir a cirugía, ser intervenidas y el paciente se cura. O sea que sí existe la cirugía para tratar esta patología. Sí, gracias a todos esos estudios que están ahora nuevos, el PET, también que es un estudio imagenológico, la resonancia, los videos, todo eso lleva a que podamos tener un panorama mucho más acertado e informado de qué es lo que tiene, la localización de dónde tiene la lesión y si es posible de una cirugía cuando hay un tratamiento que el paciente es como no responde al tratamiento, pasan años, cambias las drogas, aumentas drogas y llega un momento que se hace como refractario al tratamiento, entonces ahí tenés la opción hoy de la cirugía. La mayoría de las epilepsias son de causa genética. Y después, dentro de ese rango muy importante de clasificación de las epilepsias y de los síndromes epilépticos, tenés de acuerdo a la edad distintas causas. No es lo mismo una epilepsia de un lactante que de la infancia, que de la epilepsia del paciente joven, que muchas veces revierte cuando es grande. ¿tá? Ahora hay todo un espectro, una clasificación que te hace saber más o menos cuál puede ser la causa y dónde estás. ¿En qué etapa de la vida clasificás ese tipo de epilepsia? ¿Qué hace una persona con la epilepsia? ¿Vive de forma absolutamente normal? ¿Tiene que tener algún cuidado especial? ¿Cómo se maneja? Sí, bueno,
Es importantísimo, una vez que tú llegaste a un diagnóstico, ver el contexto de dónde, si es un muchacho joven, la parte familiar, la parte laboral, la parte social, todo es en el contexto de ese paciente. Hoy día, por suerte, también es muy importante el apoyo psicológico que vos le tenés que dar a ese paciente. Después que lográs con la medicación, una vez que hiciste un diagnóstico claro de qué tipo de epilepsia tiene, con la medicación, el fin de la medicación es tratar de evitar las crisis, ¿sí? Bueno, una vez que vos lográs eso, el paciente se va a reinsertar a su vida social, laboral, perfectamente como cualquier otra persona, como un paciente diabético, como un paciente hipertenso, va a tener que saber que es un tratamiento crónico, va a tener que saber conocerse y saber cuáles son las causas que a él le desencadenan esa convulsión. Por ejemplo, sabemos a veces que la falta de la deprivación de sueño, el no dormir las horas adecuadas, puede desencadenar una crisis, ciertas comidas también. ¿Qué pasa con las luces? Las luces, hay tipos de epilepsias que son con la iluminación se vuelven sensibles y descargan, ahí tiene la crisis de epilepsia. Por eso a veces con las computadoras, en los bailes, si es un adolescente que va a los bailes, bueno, muchas veces los destellos de las luces le desencadenan las crisis. Bueno, irá a los bailes, no le vas a decir que no vaya a los bailes, pero bueno, es algo que tenemos que informarle y decirle. Después, bueno, si hay un cuadro infeccioso, también puede alterar y tener una crisis. Si hay una enterocolitis, también que de repente la medicación que tomó se eliminó antes, si hay vómitos, el no tomar la medicación en las dosis y en tiempo, en las horas adecuadas, también puede dar una crisis. Entonces, ese paciente va a ir aprendiendo cómo tiene que cuidarse para poder seguir haciendo su vida normal. Puede seguir ir al mar y bañarse, pueden hacer deportes, un montón de cosas que de repente tienen miedo. ¿Y qué pasa si me da? Bueno, sí, hay ciertos riesgos que sabemos que de repente algunos deportes de riesgo no es conveniente que haga, ¿no? Pero otros deportes sí los va a hacer. Y trabajar, va a seguir trabajando, manejan, andan en auto, y muchas veces hay epilépticos que ya saben cuándo les va a dar la crisis porque tienen síntomas previos como premonitores, que se llaman auras, que ya le dicen que está por sufrir una crisis. Y bueno, y ahí le da tiempo de repente de hacer ciertas cosas, como si está manejando, parar el auto o quedarse sentado, que se van conociendo y no por eso dejan de tener una vida totalmente normal. O sea, como todo hoy en día, lo importante es la información, porque estando bien informados tanto las personas que padecen esta patología como el resto, creo que se puede llevar adelante una vida, como tú dices, normal. Totalmente. Muchas veces estos pacientes tienen que informar en su ámbito laboral que son epilépticos. Hay rechazo, me imagino, hoy en día todavía frente a esto, ¿no? Pero creo que no tanto. Yo veo que trabajan y no tienen, y a veces trabajan, por ejemplo, hay uno que es carpintero y vos tenés que decir los riesgos que tiene, que hay ciertas cosas que se tiene que cuidar, pero trabajan igual. No creo, no sé, no lo veo tanto como antes, que de repente tenían miedo, sobre todo porque el miedo del que te emplea, de que ay, se le da una convulsión acá, ¿qué hago? Que no saben qué hacer. Pero como ahora se les informa y se les dice, cuéntenle y díganle que lo que les pasa, si les da una crisis, y muchas veces están contemplados y trabajan perfecto. Sí. ¿Qué porcentaje de la población tiene este tipo de enfermedad? Y es más o menos 100 habitantes, cada 100.000 son epilépticos. Sí. Tiene una prevalencia del 1% de la población. Es importante el porcentaje de epilépticos que hay. Hacemos la primera pausa y en el próximo bloque, ataques de pánico. Ya regresamos.